Ya no uso Facebook ni Twitter. Cuando lo usaba solo me encontraba con publicaciones absurdas, fotos de gente que aparenta tener una supervida, confesiones existenciales o quejas contra el mundo, videos de animalitos y videos de desastres que suceden alrededor del mundo. Todo esto comenzó a afectarme. No me aportaba nada y aún así me enganchaba en un ciclo de procrastinación sin fin. Finalmente caí en un cuadro depresivo profundo. No solo por usar Facebook, pero sí fue un catalizador importante en esto. Así que yo mismo decidí borrar la aplicación de mi celular y no abrirlo en la computadora. De hecho, llegué a tener unos meses en los que dejé de abrir mi celular, ni siquiera leía mensajes. Atiendo a mucho joven. En la psicoterapia hay muchas corrientes que básicamente nada más ven como al hombre y al interior de sí mismo y no ven tanto hacia afuera, que el hombre se tiene que adaptar a un mundo, a un entorno, a unas circunstancias. En psicología siempre se dice que el ser humano es un ser biopsicosocial, biológico, porque va a tener la dimensión de la genética, de lo que está predeterminado genéticamente para que se haga el potencial intelectual, las respuestas emocionales, de regulación afectiva y todas estas cosas. Lo psicológico, que tendría que ver un poco con cómo cada quien va formando una personalidad a partir de sus experiencias y la integración de estas experiencias. Y lo social, que es de una importancia particularmente fuerte y que en ocasiones en algunas corrientes psicológicas dejan fuera y no integran en la ecuación. En otras épocas de la historia, cada época tiene como sus desequilibrios o trastornos mentales. Entonces podemos encontrar que, por ejemplo, en el siglo XX, en las guerras mundiales, lo que había era como un número enorme de trastornos de estrés postraumático, en muchas ocasiones de cuadros casi psicóticos, porque el dolor, la barbarie que se vivía y eso realmente era algo como muy difícil de manejar. Y entonces generaba, por supuesto, cuadros de respuestas psicológicas muy específicas. La época victoriana, por ejemplo, en donde había restricciones con respecto a la sexualidad tan rígidas, generaba también cuadros psicológicos muy específicos, en donde la represión de todas las como tendencias sexuales naturales del ser humano hacían que empezaran a manifestarse cuestiones muy somáticas, muy dirigidas al cuerpo, ¿no? O sea, de repente la parálisis, o el olvido total, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ahorita es un fenómeno tan reciente que apenas si la psicología está pudiendo como integrar en sus técnicas, en su teoría, en sus hipótesis, el impacto que tiene y que va a tener. Se acaba de publicar en Inglaterra un estudio formal en donde se hizo una encuesta a 1.500 sujetos de entre 14 y 24 años. Evaluaban 10 áreas de su vida cotidiana de bienestar general mental, emocional, y qué influencia tenían específicamente las redes sociales en todo esto. O sea, ahorita ya empieza a haber un poquito como llegada de conocimientos científicos, de estudios avalados y eso. Y lo que sale peor de todo es Instagram, después Snapchat, Facebook. El que salió no tan negativo, excepto en el rubro de que los deja sin dormir, es YouTube. Las preocupaciones más como fuertes que salían y en donde se veía que estas redes sociales empezaban a tener realmente como efectos perniciosos en las personas, tenía que ver con imagen corporal, tienen que ver con cuál es la autoimagen y sobre todo en esta etapa de la vida. Ahora ya desde edades cada vez más tempranas empiezan a tener ya preocupaciones rayando en obsesiones. Todo lo que tiene que ver con acoso, lo que tiene que ver con cómo quita el sueño. Una de las cosas que no está en el estudio, pero que a mí es de las cosas que me preocupa más, es que genera muchos cuadros ansiosos. Porque la inmediatez, la sensación de que debemos de saberlo todo rapidísimamente, que debe de estar al alcance de nuestra mano, cualquier información en cualquier momento, que debemos de tener respuesta
de otra persona inmediatamente, o que puede estar pasando algo terrible, catastrófico, fatídico. Esa es otra de las cosas que también pues las redes sociales están teniendo un efecto ahorita muy negativo en el bienestar y en la salud mental general de la población. Hoy en día los dos trastornos que más aquejan a la población son la depresión y la ansiedad, que van bastante de la mano. Se dice que la ansiedad es prodrómica, es el término que se utiliza, de la depresión. Estos cuadros ansiosos pueden debilitar las estructuras de personalidad de la persona para hacerla desarrollar un cuadro depresivo. Es de lo que más atiendo, de hecho, tanto en niños como en jóvenes, adultos, incluso adultos mayores. Porque realmente lo que hace es robar a la persona, robar al ser humano de estas capacidades vitales de sentirse a gusto en su mundo, explorarlo con tranquilidad, sin miedo a equivocarse, sin miedo al juicio inmediato, como muchísimo más abierto a pues explorar la vida, explorarse a sí mismo sin estándares tan elevados, tan extremos, de cuáles son los estándares de perfección que se deben de tener en imagen física, los estándares de éxito que se deben de alcanzar laboralmente, los estándares de pertenencia de grupo, por ejemplo, que es una cuestión que a los jóvenes como que preocupa tanto, inquieta tanto, lo cual es normal por la fase de vida en la que están, ¿no? Entonces, yo lo encuentro terroríficamente preocupante, porque es discapacitante. Y en ocasiones siento que se pierde muchísimo recurso humano porque está secuestrado por estos trastornos abundantísimos de ansiedad y depresión, y la ansiedad está fuertísimamente relacionado con el uso de las redes sociales. O sea, las redes sociales como un disparador realmente importante de cuadros ansiosos. Y sí te puedo decir que personalmente además pues sí he experimentado la ansiedad que genera, y en muchas ocasiones pues médico, cúrate a ti mismo, he tenido que decir vamos a poner un alto, un hasta aquí. Pues la psicología y la gente y así normalmente pues teníamos los tiempos o los contextos pasado, presente y futuro, pero no había el virtual, ¿no? Porque el virtual pues pertenece a todos los tiempos y a ninguno. Es inmediato pero superficial. Sí hay muchos procesos de alienación social, sí hay mucha desvinculación. La realidad de la persona no siempre es su realidad virtual. Entonces sí creo que una reflexión concienzuda va a ser importante que se empiece a hacer. Domesticación de la tecnología es un término que ya empezamos a emplear los terapeutas. Esto sí ya es una cosa que ya tuvo que surgir, porque evidentemente todos los psicólogos en nuestra práctica nos empezamos a encontrar con que las redes sociales empezaban a ser como un tercer sujeto que se aparecía en nuestras sesiones. A mí yo lo encuentro un término realmente correcto. Me parece que es como, o sea, un perro domesticado puede ser una cuestión maravillosa en la vida de una persona o de una familia, y un perro no domesticado puede ser un dolor de cabeza. Pues sí, evidentemente es algo que tiene que tener muchísima más divulgación. Los grandes fenómenos históricos siempre han como tintado la naturaleza de los conflictos y las posibilidades de las sociedades. Pues esta va a ser otra.